22 horas en punto, queridos amigos. Esto es Mentiras Verdaderas, noche de jueves, junto a nuestro cazador de mitos, don Freddy Alexis. Qué gustazo tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Ignacio? Freddy, estoy, la verdad, muy ansioso por el tema que nos convoca esta noche, que ha sido una suerte de ciclo que hemos venido arrastrando semana tras semana, pero que hoy, con nuevos antecedentes en la noticia sobre la mesa. Dice así: científicos concluyen que la vida extraterrestre es posible. ¿Por qué dicen esto? Todo lleva a la conclusión de que el origen de la vida es realmente posible en otros lugares. Hicieron una investigación a través de unos meteoritos que habían caído en nuestro planeta el año 1998 y encontraron agua líquida, hidrocarburos y aminoácidos en estos dos meteoritos. Un estudio publicado ya por revistas científicas y que viene a confirmar lo que muchos científicos ya elucubraban desde hace décadas, siglos: la posibilidad cierta de vida extraterrestre. Ignacio, lo que ha sucedido con la investigación de estos meteoritos es algo realmente sorprendente. Nunca antes se habían encontrado estas estructuras biológicas tan complejas en la investigación, jamás. Estos cristales de sal púrpura y azul contienen los elementos básicos para la vida y de una manera tal que ellos, en su consistencia, en su forma, imitan lo que pudiese haber sido primigeniamente la vida. Esta composición de aminoácidos que se replica y que está presente en estos dos meteoritos que en 1998 en Inglaterra se investigan y hasta hoy se dan los resultados finales de esta larga investigación. Claro, esto es muy sorprendente. Meteoritos que caen en el año 98 y recién hoy, un 2018, está esta conclusión donde los científicos coinciden que estas pruebas vienen a comprobar la posibilidad cierta de que exista vida extraterrestre en algún lugar del universo. La gran obsesión en la historia del hombre. Hay que considerar que el universo es muy amplio. Y de pronto esto que nosotros llamamos como vida puede ser algo que no sea común en el universo completo y que se genere en ciertos puntos específicos. Por ejemplo, lo que creen estos científicos es que probablemente estos meteoritos procedan de Ceres. Ceres es un planetoide que existe en nuestro sistema solar y que se supone que habría contenido en algún momento agua tal cual como la conocemos nosotros, en esa composición. Por lo tanto, lo que se encuentra en estos cristales de sal pudiese provenir de este lugar en específico, lo que indicaría que la vida ya existió anteriormente o que procede de algún lugar en donde se mantenía esta misma estructura molecular. Para que quede claro, Freddy, los patrones que muestran estos dos meteoritos, es decir, su composición química, le hace, muestran factores, muestran sustancias, no sé cómo llamarlas, ¿no?, que son las mismas que permiten que la vida humana exista en nuestro planeta. Claro que sí. Lo que sucede es que uno podría replicarlo a un planeta que, como tú bien dices, también es difícil de dilucidar. Exactamente. Son compuestos orgánicos, agua, hidrocarburos y también aminoácidos, que son los componentes esenciales para la vida. Por lo tanto, de ahí viene todo, digamos. Por lo tanto, en las estrellas existe un indicio, un precursor de que existió vida anteriormente en el universo. Y muy probablemente la generación de todo lo que nosotros conocemos el día de hoy como vida, tal cual como la conocemos, ¿cierto?, se haya generado por la caída de meteoritos en la prehistoria que contenían estos elementos, el agua, los hidrocarburos y los aminoácidos, que se combinaron en este caldo primordial y lograron tener lo que nosotros el día de hoy conocemos. Claro, es importante aclarar justamente eso, ¿no? Cuando hablamos de vida extraterrestre, uno por deformación cultural, publicitaria, como queramos llamarlo, uno piensa en los personajes que nos acompañan acá en nuestro estudio. Cuando hablamos de vida extraterrestre en rigor, y lo hemos conversado acá con reputados astrónomos, se refiere a cualquier indicio de vida. Puede ser un microorganismo, puede ser un vegetal. No hablamos de vida inteligente, no hablamos de seres evolucionados como somos los seres humanos.
Tal cual como lo dices tú, Ignacio, la vida se puede presentar en cualquiera de sus etapas. Principalmente lo que tiene más asombrados a los científicos de la Universidad Abierta del Reino Unido es la presentación de estos componentes de manera compleja, como lo es un hidrocarburo y un aminoácido. Eso es lo que hace que esta investigación sea tan trascendental en el momento que estamos viviendo, ya que la investigadora Queenie Chan, quien es la directora de esta investigación, dice también que nos ha proporcionado la primera exploración química integral de materia orgánica procedente de fuera de nuestro planeta. Entonces esto es algo tremendamente relevante, Ignacio, porque puede ser, como lo veníamos conversando, el indicio de que esto sucedió hace millones de años y puede ser la chispa de la vida que enciende lo que nosotros conocemos hoy como lo que habita nuestro planeta. Sin duda una noticia que marca un antes y un después, recordemos, a partir de 2 meteoritos que cayeron en nuestro planeta el año 1998 y que recién ahora, en enero de 2018, aparecen estos resultados después de tremendas investigaciones de importantes científicos. Exactamente. Es decir, esto es un estudio serio. Sí, por supuesto. Que nos debería dejar tranquilos en que efectivamente acá hay una resolución fundamental para la historia de la humanidad. Claro, a ver, también hay de empezar a sentir que realmente no estamos solos. Claro, hay un concepto que de pronto se nos hace difícil a nosotros como seres vivos, que es el hecho de pensar, porque naturalmente por el hecho de estar vivos pensamos que la vida es algo que debiese estar expandido por todo el universo. Sin embargo, las investigaciones nos han ido comprobando que la vida es un elemento muy particular y muy único, que hasta el momento se había dado solamente en nuestro planeta. Una suerte de milagro. Claro, por lo tanto, puede ser que la estructura que llamamos vida no sea común en el resto del universo. Lo que el día de hoy comprueba esta investigación es que efectivamente la vida como la conocemos puede haberse originado anteriormente y en una estructura muy antigua, muy similar a la que cayó en estos meteoritos, en estas sales, ¿cierto?, que contienen agua, aminoácidos e hidrocarburos. Como venía comentando yo, son los elementos, digamos, los ingredientes primordiales para este caldo primigenio que es el que origina lo que hoy conocemos como el concepto de vida. Es muy interesante lo que pasa, Freddy, además, porque el hombre se ha obsesionado por conquistar el espacio. De hecho, la carrera espacial que enfrentó a las 2 grandes potencias en la década de los 60, sobre todo estamos hablando de la Unión Soviética y los Estados Unidos, buscando en el horizonte los megatelescopios en el norte de Chile, buscando los confines, tratando de observar hasta el origen del universo, el Big Bang, las estrellas. Y esta respuesta la obtenemos en nuestro propio planeta, gracias a 2 asteroides que caen exactamente en nuestro lugar de hábitat. Claro, y que coincidentemente con algunas teorías sobre el origen de la vida en nuestro planeta, dan con el hecho claro que puede ser que en la prehistoria también algún meteorito con estos mismos componentes, combinado con otros componentes que ya existían en nuestro planeta, generase los comienzos de lo que el día de hoy conocemos como, primero, seres unicelulares, después seres pluricelulares complejos, insectos, anfibios, dinosaurios, el día de hoy el hombre. Claro. Freddy, con esta noticia que es realmente impactante, insisto, es un punto de inflexión, damos la partida a este nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas, donde en esta etapa entramos en un tema controvertido, ¿no? Sí. Más que los científicos, entramos en la investigación ufológica y de quienes creen existen distintas razas de seres extraterrestres que en algún minuto podrían visitar o han visitado nuestro planeta. Ignacio, la verdad, tenemos que tener la mente muy amplia para poder enfrentar este tema, porque es, por sobre todo, polémico, y en segundo lugar es algo que enfrenta a la comunidad científica y al resto de la humanidad. Y la ha venido enfrentando desde que comenzó a hablarse de manera seria al respecto de distintas razas alienígenas que pudiesen haber estado visitando nuestro planeta o que, según algunos, todavía están aquí y que viven junto a nosotros. Hay historias que provienen de hace 3.600 años en las que efectivamente se habla de seres extraterrestres que difundieron entre nosotros la cultura, que nos hablaron de las estrellas y que nos enseñaron la tecnología.
Muchos de ellos se dice que son una especie de guardianes que están a cargo de esta reserva natural que sería la Tierra, pero hay otros que también se dice que nos buscan para realizar algún tipo de experimentación. Es así de amplio el abanico de seres extraterrestres que supuestamente estarían visitando nuestro planeta, Ignacio. ¿Cuáles serían los primeros, Freddy, que podríamos empezar a indagar en esta mesa de trabajo hoy? Razas de extraterrestres que eventualmente podrían alguna vez haber pisado nuestro planeta. Mira, uno de las razas extraterrestres de las que más se habla es de los reptilianos. Hablamos efectivamente de los Xiacar o los Chitauri, que serían estos seres que miden más de 4 metros de altura, de piel escamosa, que están desde hace miles de años con nosotros y que evidentemente tienen un aspecto muy similar a lo que serían dinosaurios evolucionados, pero que provienen de Alpha Draconis. Eso es lo que cuentan los relatos al respecto de gente que dice haber investigado y o haber estado en presencia de este tipo de seres extraterrestres. Esto más bien parece una leyenda. Mira, se dice que son excelentes guerreros y que poseen un sistema político-militar que los rige. Ahora muchos dirán en casa, seres de 4 metros, ¿y dónde están? Que no se ven. Mira, muchos de ellos, el día de hoy, según lo que cuentan los relatos de algunas personas, ya no visitan la Tierra, sin embargo, han plantado sus semillas en distintos lugares del mundo. ¿Viven de forma subterránea, supuestamente? Algunos dicen que viven en la litosfera, debajo de la Tierra, pero hay otros que han plantado su semilla en algunas familias específicas de la Tierra, que están cerca de círculos de poder y que hasta el día de hoy buscan poder permanecer tras ciertos experimentos y alteraciones de su sangre y genéticos que realizarían con personas, con seres humanos de la Tierra, y que les permiten conservar un aspecto humanoide, pero que en algunos momentos revelan su verdadera cara. O sea, estos llamados reptilianos formarían parte de una suerte de conspiración. Formarían parte de una suerte de élite planetaria. Una suerte de gobierno en las sombras. Exactamente. Eso es lo que relatan, digamos, hay mucha gente que habla al respecto de estos temas con mucha seguridad y mucha certeza, ya que recordemos que en los años 80 se presentó de una manera muy clara una suerte de revelación de estos reptilianos en una antigua serie de televisión llamada V, Invasión Extraterrestre, en donde estos extraterrestres tenían una forma claramente humana, sin embargo, para alimentarse, ellos botaban estos disfraces y realmente lo que había debajo era seres con forma de reptil, con ojos reptilianos y escamas. Se dice que muchas de estas razas reptilianas también, bueno, esto es lo que cuenta la historia, se alimentarían de seres humanos, que nosotros seríamos una especie de granja, en la cual ellos, de determinados individuos, se alimentarían. Esto sería una suerte como de lagartos con forma humana o algo así. Exactamente, y con una tecnología bélica avanzadísima. Por lo tanto, podrían borrarnos de la faz del universo de un tris. No me quedó claro, Freddy, ¿hace cuánto supuestamente estos seres habitarían nuestro planeta? Hace 3.600 años ellos habrían comenzado a llegar a la Tierra. Sin embargo, el día de hoy no lo hacen con la misma frecuencia que lo hacían en esa época, ya que habrían creado una especie, una especie de ejército creado genéticamente, a través del cual ellos harían estas visitas a la Tierra para no presentarse directamente, y que son otro tipo de extraterrestres de los que vamos a hablar más adelante. Evidentemente esta raza reptiliana, o como se le quiera llamar, porque tiene también otras acepciones, parece ser, insisto, más una leyenda que figuras reales. Sin embargo, hay gente que narra, dice, escribe crónicas respecto de su encuentro con reptilianos. Y ahí es donde uno queda un poco en shock. Por supuesto, porque imagínate, hay relatos de gente que se ha encontrado cara a cara con seres de 4 metros de estatura, con una piel escamosa, y que son altamente violentos, que han realizado algún tipo de experimento con estas personas y lo han devuelto a su lugar de origen.
y que se dice también que tienen una relación muy profunda con otros extraterrestres, que son los grises también. Entonces, esta suerte de seres que están aquí en el planeta, que no se presentan físicamente desde hace muchos años, estarían también en una especie de dominio de este lugar, que es una suerte también de reserva natural, que estaría cuidada por otros seres. Ahí hay ciertos relatos que hablan de una guerra estelar que se está librando día a día entre seres reptilianos y seres de otras razas que también vamos a describir en este relato sobre las razas extraterrestres que visitarían nuestro planeta. ¿Quiénes definen estas razas, Freddy? ¿Quiénes han hecho ese trabajo y desde hace cuánto tiempo no existe esta serie de divisiones donde, claro, cuando hablemos de grises, etcétera, son todos muy distintos entre sí? Mira, en algún momento de la historia... ¿Quién se ha dedicado a hacer esta pega, digamos? En algún momento de la historia... Sea mito o realidad. Los relatos antiguos, por ejemplo, cuando hablaban de la antigua Sumeria, nos relataban seres que tenían un aspecto reptiliano. Algunos de los relatos de la antigua América precolombina también nos hablan de otro tipo de seres con aspectos de reptiles o serpientes emplumadas, que terminan siendo una especie de alegoría de lo que realmente tenían enfrente. Muy probablemente seres muy difíciles de describir para ellos y con un lenguaje limitado, obviamente, en esa época, le daban una característica, digamos, convirtiéndolo en una suerte de dioses. También, a través del tiempo, tenemos que hay libros en los que se relatan otro tipo de seres extraterrestres que tenían características distintas. Piel azul, algunos de los habitantes del antiguo Atlantis se les relata también como seres provenientes de las estrellas, de una piel olivácea, ojos almendrados y 2,5 metros de estatura. Hay muchos relatos esparcidos por el planeta y de lugares muy distantes en los que se describen aquellos dioses que vinieron de las estrellas y nos trajeron la tecnología, la religión. Freddy, hacemos un breve alto, te interrumpo y seguimos discutiendo acerca del tema OVNI en nuestro ciclo de jueves. Cazador de mitos, mentiras verdaderas, vamos y volvemos. Un nuevo capítulo de nuestro ciclo extraterrestre, un especial UFO junto a Freddy Alexis, nuestro cazador de mitos. Tus comentarios, tus preguntas a través de nuestro hashtag y nuestra cuenta Twitter siempre abierta para ti en @mentiraslarred. Freddy, antes del corte hablábamos de las supuestas razas extraterrestres que en algún minuto podrían haber visitado nuestro planeta. Mito, realidad, la última palabra la tienen nuestros amigos en casa. Nosotros cumplimos con poner esos relatos, esas crónicas, esas investigaciones sobre nuestra mesa de trabajo. Además, fíjate que todo lo que nosotros hemos descrito en este momento como razas extraterrestres también forman parte de un libro que hace 48 años escribe la KGB en Rusia. Mira. Y en la que ellos también hacen una suerte de descripción de alrededor de 18 razas extraterrestres que habrían visitado la Tierra, de las cuales nosotros hemos extraído las más importantes. Hace medio siglo, plena Guerra Fría. Exactamente. Y plena carrera espacial. Claro, y partimos de hecho hablando de los reptilianos, que son una raza frecuente dentro de los relatos y las historias de muchos de los testigos de avistamientos extraterrestres. Estos seres antropomorfos con una piel escamosa y que además tienen un carácter muy violento y poseen una tecnología bélica muy avanzada. Supuestamente, ellos tienen algún tipo de encargados en nuestro planeta. Una suerte de seres extraterrestres también, que son los que realizan el día de hoy intervenciones, abducciones y algún tipo de implantes en algunos humanos específicamente, digamos, elegidos entre los que habitamos este planeta, que son también de los más intrigantes y son algunos de los que llenan páginas de libros y muchas películas que hemos visto en el cine, incluso en la televisión, Ignacio. Freddy, hablábamos de reptilianos y también hablamos de grises. ¿Cómo identificamos a estos particulares seres? ¿Qué ha dicho la historia? ¿Qué ha dicho justamente el cine, los relatos, las crónicas, las investigaciones? Dentro de la clasificación de seres extraterrestres que visitarían la Tierra, los grises son, por lejos, los más enigmáticos.
Se dice que los grises en sí serían muy pocos, los grises originales, y que trabajarían en conjunto con los reptilianos, realizando, así en simple, la pega sucia. Estos grises, como son tan pocos, han realizado una suerte de experimentación genética, y lo que nosotros vemos en su mayoría son clones. Esto es lo que dicen los relatos al respecto de los grises, y que también poseen lo que al día de hoy algunos investigadores OVNI han dado en llamar esta mentalidad colmena. ¿A qué se refiere la mentalidad colmena? Cada vez que los grises visitarían nuestro planeta, lo hacen estando bajo el mando de otro tipo de extraterrestre que se le llama los altos, y que son los que tenemos acá al lado de nosotros. Perfecto. Este extraterrestre alto, de características similares a lo que nosotros llamamos los grises. Lo que tenemos, paréntesis, en nuestro estudio son 2 ejemplares, comillas, grises. Exactamente. Los altos que comandarían a los grises que son más pequeños. Entonces, esta suerte de altos sería una especie de abeja reina que daría la orden de manera telepática. Otro detalle es que los extraterrestres se ha dado en decir, en muchos relatos, que no se comunican de manera verbal. Se comunican a través de la comunicación telepática, ya que es tan avanzado su estado, digamos, a nivel de conciencia, que ya no requieren del lenguaje, sino que utilizan la telepatía para comunicarse. Entonces, estos grises, obedeciendo, digamos, el mandato de estos altos, realizan las órdenes, pero lo hacen de manera coordinada, tal cual como si fueran un ejército de abejas. Da la sensación que, Freddy, no sé, en el imaginario colectivo, los grises, tú me dices, son los más enigmáticos, parecen ser los que se presentan en menos cantidad numérica, pero, insisto, en el imaginario colectivo es la figura extraterrestre más clásica, esa que puede lucir cualquier persona en una polera. Exactamente, Ignacio. Tú miras esa imagen y dices, eso alude a un extraterrestre. Claro, lo que sucede, Ignacio, es que la mayoría de los relatos de visitantes de dormitorio o de abducciones extraterrestres hablan de este tipo de seres. Esta tipología, digamos, es muy común, primero que todo en el hemisferio norte y en algunos casos en el hemisferio sur. Estos extraterrestres estarían encargados de realizar experimentación con nosotros. Son los que en una primera instancia nos toman por la fuerza, entre muchos de ellos, y de hecho, esto que sean clones, algunos relatos indican que sería, digamos, una característica principal en ellos, ya que los hace exentos de sentimientos, exentos de emotividad, porque no son seres propiamente tal, sino que son clones. O sea, la vieja historia del marido de Patti Maldonado, que sufrió una abducción y extraterrestre, exacto, queda claro que si hay que identificar una raza, fueron grises. Correcto. No otros. No otros, porque sin piedad lo subieron en una nave extraterrestre y lo devolvieron 16 días después. Notable. Un crack. Un crack. Historia que hasta el día de hoy sostiene, Yo creo que va a morir sosteniendo este relato. Porque es lo mejor, porque acuérdate que lo que dijo, Patti, si tú dices algo, me vuelven a raptar. Claro. Un buen cierre. Ahora, volvamos a la seriedad. En los años 50... se dice que estos grises habrían negociado con el gobierno de los Estados Unidos tecnología extraterrestre a cambio de poder experimentar en humanos en una especie de operación encubierta, por lo que se les facilitaría a ellos el llegar a la Tierra, Ignacio, abducir personas, experimentar con ellas y regresar a su lugar de origen. A cambio de entregarle al gobierno americano tecnología extraterrestre de punta. Lo que habría significado este salto tecnológico que tiene Estados Unidos desde los años 50 hasta hoy, que según muchos científicos dicen que es un salto tecnológico imposible en tan poco tiempo, ya que ellos dicen que un avance de estas características tecnológico debiese realizarse por lo menos en 1000 o 1500 años, no en 50. Y lo que lo hace más enigmático aún, porque después de la aparición de la famosa noticia en la que
un ovni se estrella en Roswell y se encuentran estas figuras grises, macrocéfalas, ¿cierto? Ha cambiado mucho la tecnología armamentista en los Estados Unidos. Bueno, ahí estamos viendo justamente imágenes que recrean el llamado incidente de Roswell. Exacto. Y que claro, cuando hablamos de ese imaginario más pop, más audiovisual, ¿no? En el imaginario colectivo de lo que es un extraterrestre, ya coincidimos en que la imagen, la iconografía es la de un gris. Y me imagino que principalmente impulsado por esto, que en algún minuto se creyó que esto era un registro real. Lo que Sí. estamos viendo es una supuesta recreación. Pero insisto, durante años la gente embaucada con que esto era cierto. Claro. Me imagino que la ciudadanía entró en pánico cuando estas imágenes se hicieron públicas. Sí, ahora la verdad, cuando Ray Santilli, el productor de este video, confiesa, digamos, su falsedad, el hecho de haber realizado un mockumentary, un documental falso, él lo hace y se defiende diciendo que él tenía las grabaciones originales, pero estaban en tan mal estado que eran imposibles de presentar al público, lo que lo llama a él a realizar una suerte de recreación. Sospechoso. Sospechoso. Se dice incluso que esto pudiese... Porque, paréntesis, estarán en muy mal estado, pero nos gustaría verlas. Claro, se dice también que esto pudiese ser una maniobra para ensuciar la realidad del fenómeno. O sea, en el fondo, para que la gente diga, no, todo esto es un tongo. Exactamente. Y así tú le das... Desvía la atención. Claro, le das mayor espacio a las operaciones encubiertas de estos grises en la Tierra. Mira. Para que sigan operando en la creencia de que esto es falso, de que esto solamente es diversión para algunos, ¿cierto? Y un engaño que puede haber creado el mismo gobierno de los Estados Unidos para mantener a la gente en un estatus en el que no se preocupan de la realidad. Claro. Que están preocupados de seres extraterrestres, están preocupados de visitas de ovnis, pero no de lo que realmente debiese ser, digamos, la primera preocupación para el público. Ahora, entendámonos que estamos nosotros como foco principal, definiciones al respecto de los grises. Y una de las más importantes es que a través de un control mental férreo, dominan a las personas y los llevan hacia sus naves extraterrestres para experimentar allá, como es un caso muy conocido en los años 60, que también le da origen a las famosas intervenciones médicas por parte de estos seres grises. Freddy, ¿cuáles vendrían a ser los llamados pleiadianos? Bueno, acá vamos a hablar de otro de los grandes protagonistas de la historia extraterrestre en la Tierra. Supuestamente estos seres proceden de las Pléyades de Tauro, que también son de un grupo estelar al que pertenece nuestro Sol. Serían seres humanos, ya que según palabras de los mismos pleiadianos, ellos son humanos que son mayormente avanzados a nivel de tecnología y que vibran a un nivel de conciencia superior al nuestro. Parecen nórdicos. Exactamente. Fisonómicamente es hablar de una persona muy parecida a los del norte de Europa. Son rubios, altos, de ojos azules, pero importantemente más altos, digamos, de 2,5 metros a 2,80 metros de estatura, es lo que dicen las historias. Son benefactores de la humanidad y también protectores de la raza humana, porque en su lucha contra los reptilianos, ellos habrían formado lo que el día de hoy muchos de los contactados extraterrestres hablan como la fraternidad cósmica. Una suerte de confederación que protege al universo de la acción de los extraterrestres oscuros. Estos vendrían a ser entonces los chicos buenos. Exactamente. Estamos hablando que ellos son seres de luz, seres de paz, amor, que en la antigüedad se vincula con los ángeles. Hijos de Dios, con bondad, amor, y que habrían llegado a la Tierra para protegernos. Entonces, estos seres nórdicos, altos, rubios, son justamente los que están encargados de proteger a la Tierra. Y sobre todo de los ataques justamente de los reptilianos y de la influencia de los grises. Mira, hay una suerte de historia paralela que corre en el mismo momento que tú y yo estamos hablando de este tema. Se dice que alrededor de la Tierra, entre los reptilianos y los pleiadianos, ocurre una batalla por el control de nuestro planeta.
Se dice también que existirían naves espaciales girando en torno a nuestro planeta, en donde los pleiadianos estarían protegiéndonos de sendos ataques de estos extraterrestres de influencia negativa. Entonces, desde la antigüedad que estos seres son considerados ángeles y protectores, y que toman también en esta confederación galáctica grandes decisiones al respecto del futuro de la Vía Láctea. Freddy, hablamos siempre desde ciertas investigaciones, ciertas crónicas, leyendas, mitos. Algunos creerán que esto es real. Lo importante es que la última palabra siempre está en casa. Hay otra supuesta raza de seres extraterrestres que se llaman nibiruanos, de los cuales yo en lo personal nunca había oído hablar. Me interesa mucho saber de qué va esto. Nibiruanos. Mira, la gente que procede de Nibiru es lo mismo que los Anunnaki. Los Anunnaki son los que del cielo bajaron a la tierra. Lo que los sumerios hace casi 4000 años decían que provenían de un planeta justamente que se llamaba Nibiru, el cual se aproxima a la Tierra cada 3600 años. Y que algunos relatos hablan que supuestamente estaría en una órbita muy cercana a nuestro planeta, que se encontraría exactamente detrás del Sol y que es por eso que no lo logramos ver. Este planeta se dice que es de donde procede toda la vida del sistema solar y que incluso estos Anunnaki entregaron, según las tablillas sumerias que traduce Zecharia Sitchin, la cultura, la tecnología a los antiguos sumerios. Ellos los consideran dioses, ellos los consideraban como los creadores de todo. Fíjate que hay algunas tablillas en cerámica en las que son representados seres muy parecidos a los humanos, con alas y con algo muy característico y que lleva a mucha duda al respecto de su verdadero origen. En la antigüedad, los sumerios no poseían una mayor tecnología avanzada, sin embargo, hay tablillas que presentan a estos Anunnaki con relojes de pulsera. Ya. Y que están presentes, digamos, dentro de lo que son las esculturas y los bajorrelieves de la antigua Sumeria. Están presentes en ciudades tan antiguas como Nimrod, por ejemplo. Y que nos llevan a pensar si efectivamente hubo seres que poseían una tecnología avanzada en el pasado de nuestro planeta. Estos Nibiru se mezclaron con los antiguos humanos, ya que tenían características de mitad reptil y mitad humano. Fíjate qué coincidencia, volvemos a hablar de seres de un aspecto reptiloide. Probablemente, según muchos de los relatos, este aspecto reptil es el más común dentro de las razas extraterrestres. Incluso, fíjate que fueron capaces de darnos los fundamentos de nuestra cultura. Es un tipo distinto de extraterrestre según los relatos que los llamados chitaurios reptilianos. Estos Anunnaki son los que habrían dado el origen de toda la vida existente en nuestro planeta. Los sumerios relatan muchas historias en las que ellos son dioses benefactores, dioses creadores, pero también reguladores de la vida en nuestro planeta. Lirianos, otra supuesta raza extraterrestre. ¿Cuál es este mito? ¿Cuál es esta historia? Según las últimas investigaciones, los lirianos serían los humanos más antiguos de la galaxia. Ah, mira. Serían, en su constelación de origen, en Lira, iniciaron una civilización que estuvo basada en determinaciones tomadas por el lado femenino del cerebro, que suele ser más comprensivo y respetuoso del entorno. Es por ello que se les considera seres extraterrestres progresivos. Por lo tanto, fundaron ellos muchas colonias de bien, una de ellas los pleiadianos. Por lo tanto, los lirianos serían los antepasados de los pleiadianos. Estos seres ya no se encuentran, según los relatos, en el mundo físico, sino que habrían ascendido a un estado superior de conciencia. Por lo tanto, solamente son encontrables cuando tú, como ser humano, a través de la meditación, accedes a estados superiores de conciencia y puedes entrar en contacto directo con los lirianos.
Freddy, hay otra supuesta raza extraterrestre que lleva el mismo nombre de quienes se llevan una vida exenta de carne, incluso una vida exenta de lo que podríamos llamar el consumo ovolácteo. Estamos hablando de los veganos. Claro, veganos se les llama porque procederían de Vega, que también está en la constelación de Lira. Es un alcance de nombre, ¿no? Claro, son también descendientes de los lirianos, al igual que los pleiadianos. No es que los que practiquen el veganismo sean extraterrestres. No, por favor, que quede claro que la gente vegana no es extraterrestre, simplemente hay una coincidencia de nombres. Ahora, poseían una característica muy especial, que tenían la piel oscura. Por lo tanto, se habla que muchos de los aborígenes americanos descienden directamente de los seres procedentes de Vega. Y la diferencia de razas sobre nuestro planeta también tendría un origen estelar. Los blancos nórdicos de las Pléyades directamente, las razas oscuras desde Vega. Eso es, digamos, la característica principal. También ellos habrían visitado nuestro planeta y también han sido seres pacíficos y que su principal misión en nuestro planeta habría sido la enseñanza, el bien. Eso es como lo principal. Siempre descendientes de los lirianos y los lirianos procedentes de los pleiadianos. ¿Cuál es la historia de los arcturianos? A ver, los arcturianos son un capítulo aparte dentro de este tema de las razas extraterrestres, ya que son una de las civilizaciones supuestamente más avanzadas de la galaxia. Su piel es verde, también escamosa, otra característica que se repite, como te había ido contando. Ojos grandes, almendrados y que poseen solamente 3 dedos por cada mano. Supuestamente se dice que desde los albores de la vida en nuestro planeta, ellos mantienen algunas bases y que todavía están. Su preocupación principal, la preocupación de los arcturianos, porque también son seres de un estatus elevado de conciencia, es educar a los humanos y enseñarles a proteger su planeta. Existió un psíquico, Edgar Cayce, que decía que las civilizaciones procedentes de Arcturus, estos arcturianos, serían los seres vivos más avanzados de la galaxia. Freddy, con este contexto de razas que han sido descritas, ¿no?, de supuestos extraterrestres que en algún minuto podrían haber visitado nuestro planeta, se hace importante conocer el que muchos llaman como el más famoso caso de abducción extraterrestre. ¿Quiénes fueron esta pareja? ¿Cuál es la historia detrás de este mito? Bueno, el caso del que vamos a hablar es el caso de Betty y Barney Hill, que sucede en septiembre de 1961. Esta es una historia fascinante. Claro, porque primero hay que tomar en cuenta que es un matrimonio, digámoslo, de una mujer de raza blanca y un hombre de raza negra, muy raro en la época. Claro, para lo que se vivía en los Estados Unidos en torno a las diferencias raciales, esto era algo bien revolucionario. Y que fíjate que fueron bastante discriminados en la época en que ellos vivieron. Tuvieron muchísimos problemas por el hecho de ser un matrimonio birracial. Entonces, ellos relatan que en septiembre de 1961, después de unas espectaculares vacaciones en Canadá, viajan de vuelta a los Estados Unidos, pero en cierto momento del viaje comienzan a sentir un ruido electrónico, un bip electrónico. Y este bip comienza a ser cada vez más persistente, y en algún momento ellos relatan haber perdido la conciencia del viaje y de un segundo a otro toman conciencia de haber llegado a un lugar muy lejano, pero no recuerdan nada del viaje. Comienzan ellos a tener una suerte de pesadillas. Empiezan a discutir, un matrimonio que se llevaba muy bien, comienzan a discutir, comienzan a tener problemas con sus amigos más cercanos y posteriormente se acercan a un psicólogo que al escuchar este relato le parece entender que hay algo en su subconsciente que quiere aflorar, pero la racionalidad se los impide. Y decide comenzar con una suerte de hipnosis al matrimonio en conjunto. Poco a poco, Ignacio, ellos comienzan a relatar un evento increíble. De a poco empiezan a recordar que en medio del viaje, en este momento que ellos no recuerdan, en esta pérdida de memoria, ellos
relatan haber visto un objeto luminoso en el cielo que primero asociaron a un satélite, después a un avión y posteriormente a un gran objeto discoidal con ventanas desde el cual pequeños seres macrocéfalos como el que tenemos acá los observaban. Finalmente, llega un momento en el que las hipnosis revelan que Betty y Barney Hill son llevados por 6 o 7 seres pequeños dentro del interior, digamos, dentro de una nave, de esta misma nave que ellos ven, donde son sometidos a experimentación y donde les hacen un montón de preguntas. Una de ellas es: ¿por qué tú tienes la piel de este color y él de esta otra? ¿Qué son? ¿Son humanos distintos? Y ellos les explican que son humanos pero de razas diferentes. También le preguntan a Betty si pueden realizarle un experimento para ver si está embarazada. Ella era una mujer que superaba los 50 años en ese momento. Ella se niega, sin embargo, le realizan el experimento de igual manera, introduciéndole un objeto metálico parecido a una aguja por el ombligo. Freddy, te hago un paréntesis en el relato que narra la pareja, la más famosa pareja que sufrió una abducción extraterrestre, para preguntarte por qué este caso y no otro se convirtió en algo tan mediático, que inspiró películas, relatos. ¿Es que acaso la noticia inicialmente fue muy polémica? Me imagino que nadie les creyó. Habrán sido tildados de locos. En una primera etapa, evidentemente... Convengamos además que se unía el factor que comentábamos hace algunos minutos. Una pareja birracial, lo que ya generaba mucha suspicacia y discriminación para la Norteamérica pechoña de la época, digamos. Sin embargo, fíjate que ellos eran un matrimonio de un comportamiento, digamos, muy tranquilo. Ellos no fueron en ningún momento gente que, digamos, eran muy quitados de bulla. Ahora, fíjate, según lo que ellos dicen, hay declaraciones en las que establecen, estos son parte de declaraciones que ellos mismos hacen al respecto de lo que recuerdan. Desde hace miles de años están aquí, mucha gente les ha visto, mucha gente ha sido abducida y secuestrada en sus naves. Aparecen en pinturas rupestres como las de Tassili en Argelia, ¿te acuerdas que nosotros las revisamos? Claro. Y son la única explicación a monumentos colosales de la prehistoria, como las pirámides, Stonehenge y la misma piedra de Baalbek. De hecho, Betty Hill en algún momento dibuja un mapa estelar, que estos mismos extraterrestres se lo presentan. Y que la verdad, después de varias investigaciones... Este es el dibujo de Betty. Exactamente. Después de varias investigaciones, se logra dar con que efectivamente lo que está presentando este mapa estelar es la ubicación de Zeta Reticuli. Y Zeta Reticuli es el lugar que muchos de los investigadores del fenómeno OVNI dicen que es la procedencia de los grises. Ah, o sea, como ella dibuja un mapa que tiene cierto asidero en las investigaciones ufológicas. Científico. Mira, ellos tienen escalofriantes recuerdos de esa noche. Incluso en una de las declaraciones que está grabada en cinta y que tengo acá, que está transcrita y que voy a proceder a repetir para que vean lo increíble de este relato, porque en realidad es muy complejo a nivel de poder entender si es realidad o no lo que a ellos les pasó. A ver. Ellos dicen que circulábamos a la altura de un lugar misterioso que llaman la Cabeza del Indio, aunque el lugar de abducción fue a 25 kilómetros en Compton, recuerda Betty Hill. Reclinada en un cómodo sillón ante su psiquiatra en Boston, Benjamin Simon. Tenía extraños presentimientos y una sensación mística la llenaba mientras traspasaban enormes y solitarias carreteras. Esto era de noche, carreteras muy largas donde obviamente el bosque es lo que predomina. Entonces, cerca de Lincoln, y ella dice, pensé que estábamos solos bajo las estrellas y luego pensé, ¿o no estamos solos? Un haz de luz surgió del cielo. Fue entonces cuando vi una estrella caer al suelo. Volaba en el cielo. Barney Hill lo confunde con un avión, pero él dice una avioneta, pero era muy grande para ser una avioneta. Comienzan a discutir qué podía ser un objeto tan grande. Y en algún momento Barney se interna en el bosque para verlo de manera más cercana. Y Betty comienza a gritar detrás de él. Obviamente, Barney Hill era un hombre bastante alto, pero que en ese momento Betty Hill relata a través de la hipnosis
que le provocó un pánico terrible ver en su marido una expresión de miedo como la que vio en ese momento. Recordemos que estamos viendo imágenes de la película inspirada en los relatos de la pareja. Exactamente, un viaje interrumpido que protagonista James Earl Jones, que para, digamos, algunos es la voz de Darth Vader. Ahora, aquí se relata fielmente todo el proceso que realiza este psicólogo, Benjamin Simon, y que graba en cintas en donde el matrimonio relata paso a paso lo que les sucede aquella noche de septiembre de 1961. Ahora, ellos dos no eran adeptos a estos temas. Nunca hablaron del tema extraterrestre, ni tampoco estuvieron, digamos, cercanos a lo que ellos llamaban cuentos de otras galaxias. No, para nada. Ellos eran gente muy normal, muy quitada de bulla, como te venía contando. Mira. Entonces, claro, cuando el psicólogo comienza a hacer estos análisis, él se da cuenta de que el matrimonio no está mintiendo, que ellos creen lo que están relatando, que no es un relato inventado, que no es algo que ellos estén creando en el momento en que él lo está analizando. Muy por el contrario, es algo que ellos creen firmemente. Y que, contrastando los dos relatos, hay muchos puntos en común. Por ejemplo, el tipo de nave ovalada con ventanillas, los tripulantes macrocéfalos, y que eran entre 7 a 8 los que bajaron de la nave primero. Ahora, Barney Hill intenta en varias oportunidades hacer partir el auto, y el auto no enciende el motor. Betty Hill entra en pánico cuando comienza a ver que estos seres caminaban tranquilamente hacia su automóvil y que se acercan a las ventanillas. Ella pensó en una primera instancia desde lejos que eran pilotos, claro. Pero cuando llegan al lado de ella y se encuentra cara a cara con estos seres grises de macrocéfalos con ojos grandes, entra en terror. El primero en ser llevado al interior de la nave es su marido. Fíjate de un detalle muy particular, que cuando ellos recuerdan haber llegado a su casa, Barney Hill revisa sus zapatos. Y sus zapatos estaban gastados en la punta, como si se hubiesen arrastrado sobre el suelo. Siendo él un tipo grande, fue arrastrado por estos seres extraterrestres al interior de la nave. Y es ahí donde se produce el desgaste de su calzado. Lo que también indica que algo sucedió. No puede ser, porque era imposible que él hubiese arrastrado su calzado solo. Cuando se le realizan algunos experimentos dentro de la nave, se le muestra a Betty Hill un libro que supuestamente explica el origen de la vida. Y ella le pregunta al que parece ser el jefe de estos grises si se lo puede regalar, porque nadie le va a creer que estuvieron dentro de una nave extraterrestre si no lleva alguna prueba. En una primera instancia le dicen, sí, no te preocupes, te vamos a realizar unos exámenes y después te lo damos. Lo que no ocurre. Y ella, dentro digamos, de esta hipnosis, comienza a llorar porque no le entregan el libro, ya que decía, nadie me va a creer. Y fíjate qué curioso, porque lo que más recuerda Betty Hill es este esquema estelar en donde se le muestra la ubicación de Zeta Reticuli. Cuando ella pregunta, ¿por qué me están mostrando esto?, los extraterrestres le dicen, porque de ahí provenimos nosotros. Entonces, en 1960, este caso provoca uno de los mayores revuelos en el ambiente ufológico de la época, ya que tiene componentes que se han repetido desde ese momento hasta el día de hoy. La experimentación. A ellos les sacan lonjas de piel y que ellos relatan que fueron minuciosamente guardados en unos envases transparentes dentro de unas gavetas. Sacan lonjas de piel para estudiar, investigar la piel humana. Porque, como te decía, a ellos les pareció, a estos supuestos extraterrestres les pareció muy extraño la diferencia de color de piel. Incluso le llegaron a comentar que parecían humanos distintos. Entonces, ¿cuál sería realmente la intención de estos seres extraterrestres con este matrimonio? ¿Podemos estar frente a un caso de algún tipo de histeria? ¿Puede ser que esto se lo hayan inventado ellos?
Es un caso que siempre, dentro de la historia de la ufología, ha planteado más preguntas que respuestas. Es uno de los casos más complejos de analizar y que nos ha regalado libros y películas al respecto, Ignacio. Freddy, ya que hablamos de casos emblemáticos de encuentro entre humanos y extraterrestres, ¿de qué se trata la historia del caso Zimbabue? A ver, bueno, el 14 de septiembre de 1994... Es un caso más actual. Claro. Un objeto surca a toda velocidad los cielos de Zimbabue y llega sobre Rugua. Esto es África. Exactamente. Esto es un colegio donde habían muchos niños en el patio porque estaban justamente en el recreo. ¿Qué es lo más enigmático de este caso? Que todos los niños presentes en el recreo relatan haber visto este objeto y ahí lo tienes tú, lo dibujan. Todos dibujan un objeto similar y todos, absolutamente todos los niños presentes en el momento recuerdan haber visto descender un ser humanoide de baja estatura con la característica que está presentando esta ilustración. Qué loco, todos los niños, sabemos, los niños no mienten, hacen el mismo dibujo. Exactamente. Lo que estamos viendo en pantalla. Mira, una periodista de la BBC incluso el día posterior se apersona en el lugar y comienza también a interrogar a los niños. Y todos los niños sostienen el mismo relato, Ignacio. Haber estado frente a una nave extraterrestre, una nave de un origen extraterrestre, y un extraño ser de ojos grandes. Ya. Es muy difícil, Ignacio, sostener un relato de estas características. Claro. Porque algo vieron. No puede ser que todos los niños hayan estado inventando esta historia. Y que coincidan en las mismas características. Coinciden las mismas características de la nave, coinciden las mismas características del relato. Y además, esta periodista de la BBC se acerca al lugar con un contador Geiger, con una cámara fotográfica. ¿Qué es un contador Geiger? Es un elemento que sirve para medir la radiación de algunos lugares y que presenta, digamos, en una especie de LED las diferencias entre un lugar y otro a nivel de lo que es las mediciones magnéticas. Atención, estos son los dibujos que fueron dejando cada uno de los niños. Originales. Relatan que a 100 metros de distancia donde ellos estaban aterriza un objeto del que sale un hombre de muy baja estatura y con un vestido negro ajustado, ojos ovalados. Después se introduce de nuevo en la nave y esta despega rápidamente y desaparece. Ahora, no hay adultos que presencien este evento, ¿ya? Solamente los niños. Incluso, mira, los adultos del colegio, profesores, inspectores, dicen que nunca con anterioridad habían visto llegar a los niños con un pánico tal como el que produjo este evento. Había niños que estaban aterrados, que presentaban signos de haber estado presentes, algo que realmente los traumó. Y la coincidencia es que también relatan todo lo mismo. El objeto detenido en el aire, aquel ser pequeño de traje ajustado y grande, lo que más asusta a estos niños son los ojos de este ser. El desenlace de esta historia al regreso. Somos Mentiras Verdaderas, noche de jueves, no te vayas. Queridos amigos, seguimos en esta noche de búsqueda de respuestas ufológicas. El encuentro extraterrestre entre hombres, entre seres humanos y seres de otras galaxias. El caso Zimbabue, uno de los más polémicos en la historia, claro está, y que acaece el 14 de septiembre de 1994, no hace mucho, justamente en África. Bueno, el caso Rugua, ¿cierto?, del que estamos hablando, es un caso extremadamente interesante y polémico. Recordemos que todo comienza este 14 de septiembre con unos niños que relatan haber visto esferas haciendo evoluciones en el aire y de pronto un objeto que aterriza del que emerge un pequeño ser de traje oscuro, apretado, y que su característica principal eran unos ojos almendrados que provocan pánico entre los niños. Lo interesante es que este no era un grupo pequeño de 4 o 5 niños, no. Era un grupo grande, Muy grande.
Y esto generó, por supuesto, no solo pánico, sino que también tremenda inquietud en la comunidad escolar. Claro. Apoderados, profesores, estaban todos vueltos locos. Sí, por supuesto. Todo el lugar, digamos, todo Zimbabue estaba vuelto loco con este relato de los niños que habían visto un extraterrestre en el colegio, en Ruwa. Y fíjate que lo más impactante de este caso es que todos los niños relataban lo mismo. ¿Qué vemos ahí en las imágenes, Freddy? Lo que está dibujando el niño en este momento es aquel ser que dicen todos en sus relatos que descendió de la nave y que los miraba fijamente, que esto era lo que provocaba más pánico entre los niños. Los investigadores después fueron, interrogaron a los niños y les pidieron que hiciesen su... Exactamente. Así como cuando hay un delito, se hace un... Fíjate que una gran ufóloga sudafricana fue la que se apersonó en el lugar y es la que comienza con esta ronda de interrogatorios. Perfecto. Obviamente, 2 días después del suceso, ella empieza a recopilar toda la información del caso Ruwa y les pide a los niños también que realicen ilustraciones al respecto, qué es lo que vieron, etcétera, etcétera. Y todos ellos, mira, en los dibujos muestran este tipo de nave extraterrestre y al ser que descendió frente a ellos, eran más de 40 niños. Imagínate el pánico, imagínate el terror de estos infantes ciertos frente de este extraño ser de ojos almendrados y de traje oscuro. Posteriormente también este caso fue investigado por John Mack, uno de los grandes investigadores de las abducciones extraterrestres. Y fíjate que este caso de Ruwa también, como muchos otros casos en los que testigos presencian el aterrizaje de una nave y ven a alguno de sus supuestos tripulantes, también tiene un lado B. También tiene un lado que se fue descubriendo de a poco. Fíjate que la investigadora sudafricana, cuando realiza las entrevistas a estos niños, los junta a todos y les pide a todos en el mismo momento que dibujen lo que ellos habían visto. Obviamente, tú sabes que los niños, al ponerse a dibujar, tienden a mirar y a copiar, por lo que muchos de los dibujos no se basan en una idea original de los niños, sino que este niño miró al de al lado y comenzó a dibujar lo mismo. Entonces esta prueba de los dibujos, al parecer tiene algún componente contaminado, algún componente que no hace que esta historia cierre 100% perfecto. También se les pide a algunos que dibujen a estos elementos que ellos ven en la pizarra. Por lo mismo, las investigaciones de Yael Fernández, que se hace cargo de este caso después, indica que la ufóloga hizo una investigación sesgada, ya que por contaminación todos los niños dibujaron lo mismo y al ir escuchando el relato uno del otro, fueron repitiendo una historia que finalmente, después de las investigaciones de John Mack, en el que, mira, aquí hay algo importante. Un psicólogo no puede pedirle a un niño que imagine, no puede pedirle a un niño que le diga si acaso los seres tenían alguna intención. Se les dio un sesgo a la historia. Por lo tanto, se descubre que este caso está refutado. Un caso falso, después de que daba toda la sensación que por el pánico colectivo de los niños, esto era real. Los niños no mienten. Claro, finalmente la histeria colectiva es la que realiza su trabajo. Muchos de ellos tienden a replicar una historia que vieron en televisión. De hecho, hay declaraciones en las que los mismos niños dicen, uno de ellos dice, primero pensé que podía ser un alien, pero después me di cuenta que era el jardinero. Otro dice, creí que era un trabajador del campo, pero el pelo no era como el típico, sino que era un pelo largo como el de un hippie. Y posteriormente algunos niños confiesan finalmente que copiaron la historia de al lado y que dijeron una mentira. El caso Ruwa, por lo tanto, es un caso 100% falso. Qué increíble, claro. Aquí hay factores sociales bien interesantes de analizar, ¿no? Cómo se empiezan a contaminar las versiones desde los dibujos y hasta lo que supuestamente vieron. Por supuesto. Los niños ya fantasean. Claro, lo que pasa es que cuando tú haces una investigación de este tipo y la haces de manera sesgada, una ufóloga llega al colegio preguntando por el ovni que vieron los niños,
y que más encima se reafirma por la investigación de John Mack, que también llega preguntando, diciendo 100% seguro que lo que los niños habían visto era un ovni, que le describieran el ovni, que se lo dibujaran. Por lo tanto, la contaminación hace su trabajo. Por lo tanto, los niños, evidentemente uno contamina al otro y terminan contando la misma historia. Sin embargo, la verdad siempre sale a flote, como en este caso. Lo de Zimbabue, caso cerrado. Cerrado. Oye, Freddy, hay una teoría que da vuelta en internet que es tremendamente controvertida y que nos habla de las momias de Nazca. ¿De qué se trata esta teoría de que parecieran ser seres extraterrestres? ¿Cómo es posible esto? Fíjate que, bueno, en julio del año pasado, Jaime Maussan, un investigador mexicano, en combinación con algunos investigadores del Perú, dan con 5 momias que ellos aseveran que son de origen extraterrestre. Edson Vivanco, tras varias investigaciones, concluye que los humanoides que están presentados acá como momias no son falsos. Ya. Y que esta teoría, bueno, ha ido creciendo a través de las redes y que ellos aseguran que tienen muchos detalles que convencerían a la opinión pública de que lo que hay ahí frente a nuestros ojos son momias extraterrestres reales. Bueno, estos seres miden entre 1,65 m y 1,70 m. O sea, estatura media... Muy similar a los humanos. Humana, claro. Tienen 3 dedos largos cada uno. Aquí tenemos un retrato robot, digamos, que daría la configuración real de este ser, tal cual como los que tenemos acá. Y serían extraterrestres que llegaron al Perú hace miles de años y que fueron enterrados en un ritual que derechamente hablaría que son los antiguos dioses. Oye, qué locura esto. Ahora, o sea, todas estas teorías de que en algún minuto seres extraterrestres llegaron a la Tierra y introdujeron tecnología, ingeniería, y que eso explicaría, bueno, lo que hemos hablado muchas veces acá, ¿no? La construcción de ciertas pirámides, ciertas obras monumentales que para el avance que tenía el hombre en aquella época pareciese imposible sin mediar esta ayuda extraterrestre, justamente. Exactamente. Estas momias vendrían un poco a explicar todo aquello, cuando me hablas que estos serían los antiguos dioses. Claro, exactamente, porque aparte, digamos, de lo que se encuentra aquí con estas momias, también los investigadores como Jaime Maussan han dado varias, de estas declaraciones a través de internet, a través de los que ellos le han realizado algunos exámenes de ADN. Ya. Y según las investigaciones poseen un ADN muy similar al humano. Hay también algunos taxidermistas que refutan la realidad de estas momias extraterrestres y que dicen derechamente que aquí hay una combinación de osamentas que pertenecerían a perros y humanos, Ya. realizando un tremendo fraude. Este sería un Frank. Jaime Maussan ha estado, digamos, siendo protagonista estos últimos años de variados fraudes a través de internet y de la opinión pública, en el que se le ha expuesto con el famoso caso de los globovnis en México. Ajá. Y ahora esto sería, digamos, otro fraude más. Pero ojo, no hay una conclusión clara al respecto, ya que los últimos análisis de ADN presentes en estas momias indican que está combinado un ADN humano con un ADN de origen desconocido. ¿Qué me decís? Por lo tanto, están todavía confrontados zoólogos, taxidermistas con estos investigadores, ya que tienen teorías muy disímiles y no se han podido poner de acuerdo, ya que el acceso a los exámenes de estas momias tampoco es abierto. Tampoco está disponible la momia para que la analice cualquier investigador, ya que hay un grupo de científicos que está haciendo los análisis y que pertenece a un equipo. Y este equipo es el que está a cargo de toda la investigación. Hay radiografías de estas supuestas momias extraterrestres que presentan una conformación muy atípica, ya que no tienen una columna vertebral como la que nosotros conocemos, tampoco tienen costillas que podría suponer que afirman
pulmones y otro tipo de órganos. Freddy, dame un segundo, te interrumpo, hacemos un breve alto, el último de la noche, y seguimos indagando acerca de este enigmático y controvertido tema, las momias de Nazca. Breve alto y seguimos con más mentiras verdaderas, no te vayas. La increíble historia de las momias de Nazca. Algunos sentencian que se trataría de fósiles extraterrestres. Para otros, esto no es más que un tongo, un cuento del tío. Como sea, las imágenes son bastante inquietantes. Seguimos en Mentiras Verdaderas en nuestro especial ufológico con nuestro cazador de mitos, Freddy Alexis. La verdad, Ignacio, es que al parecer aquí va a haber mucho paño que cortar, ya que los científicos dicen claramente que esto es un fraude. Sin embargo, los investigadores a cargo de estas momias de Nazca todavía dicen que ellos, estos que quieren derribar el mito, no tienen la suficiente cantidad de elementos de juicio como para poder aseverar que esto es falso. Por lo tanto, hay análisis que todavía se están haciendo y antecedentes que se van a presentar en el tiempo para determinar si efectivamente estas momias son lo que dicen ser. Falta todavía para que lleguemos a la conclusión, porque en realidad esto todavía está dentro del terreno del absoluto misterio. Freddy, otro caso controvertido es el llamado caso Atacama. ¿Cuáles son los antecedentes que ponemos sobre la mesa? En 2003 se encuentra un pequeño ser de pequeñas dimensiones, 15 centímetros en específico. Muy pequeño. En el desierto de Atacama. ¿Ya? A este ser se le llama Ata. Supuestamente este ser debiese haber sido de esa estatura totalmente funcional, Ignacio. ¿Y por qué razón? Porque contiene todos los elementos para suponer biológicamente que él respiraba, se alimentaba y podía realizar todos los procesos biológicos para un ser adulto. Oh, esto es muy raro, Freddy. Ahora, esto como que da un poco de miedito, porque efectivamente uno le puede ver una columna vertebral, todas sus extremidades, y esto además en nuestro desierto de Atacama, donde sabemos por las condiciones geográficas y climáticas, los fósiles se conservan por los siglos de los siglos de muy buena forma. Exactamente, porque digamos todas las características climáticas del lugar impiden que estos, digamos que un fósil como, o sea, digamos un ser como este se pudra, sino que simplemente se momifica, se seca al sol. Ahora, en España está este ser. Hay un documental que se realiza al respecto y se le ha dado como nombre Ata, por Atacama, por el lugar donde se le encontró. Fíjate que el ADN presente en este muy pequeño, mira, pequeño ahí ser, está buena esa foto porque se veía la dimensión al lado de unos anteojos. Claro. Del tamaño de una mano. 15 centímetros tiene Ata. Y la verdad, si tú lo miras y lo analizas, probablemente tienen razón estos análisis científicos donde decretan que este ser está apto, digamos, totalmente para realizar todos los procesos biológicos de un ser vivo. Porque hablan, mira, fíjate que incluso hablan de que pudiese tratarse de un ser humano mutado. El 22 de abril de 2013 se lanzó en Hollywood el documental Sirius, que está dedicado a esta criatura. Ya. Y los expertos afirman que primero, no se trataría de un feto. Segundo, puede ser la mutación de un humano que alcanzó a vivir entre 6 y 8 años, capacitado, según lo que te comentaba, para respirar, comer y metabolizar. Algunos científicos y algunos nacionales defienden que se trata lisa y llanamente de un feto abortado. Wow. Un feto abortado. Entonces, estamos frente a otro enigma sobre seres extraterrestres en la antigüedad, pero que hasta el momento se mantiene en la duda. Querido Freddy, vamos a dejar este tema hasta acá. Por supuesto que esta discusión ufológica nos convoca más de alguna vez en Mentiras Verdaderas, pero a continuación queremos hacer una reflexión y también indagar. Indagar en lo que durante tantos años, tantos siglos, el hombre desde pensadores religiosos, esotéricos, ha elucubrado, ha pensado, ha intentado indagar. ¿Estamos atrapados en una ficción, una realidad ilusoria? ¿Todo lo que nos rodea es más bien falso? ¿Es una Matrix?
Hablamos justamente de eso en nuestra nota y a la vuelta lo discutimos con Freddy Alexis. Pon atención. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existe el universo? Aunque parece una simple pregunta, el ser humano hace miles de años que no ha podido responderla. Según lo que conocemos, la teoría del gran estallido constituye el momento exacto en que de la nada emerge toda la materia y se origina el mundo en que vivimos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la realidad es mucho más compleja que eso. ¿Qué pasaría si consideráramos la idea de que el universo que conocemos no existe y que habitamos en una simulación, es decir, una Matrix? Esto es el Construct, el programa para cargar. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. La película de ciencia ficción Matrix de 1999 sin duda hizo que la comunidad científica y la sociedad en general pusieran los ojos en esta teoría y se preguntaran si el mundo que conocemos es real. Sin embargo, aceptar la teoría de que vivimos en una realidad simulada implicaría reconocer la idea de que nuestra existencia podría estar siendo controlada por otros seres de inteligencia millones de veces más avanzada que la nuestra. ¿Quiénes serían esos seres? Gracias a la mecánica cuántica se ha comprobado que la conciencia del ser humano está directamente relacionada con la materia que lo rodea. Es decir, que es posible que el universo sea producto de la creación de un ser consciente. Pero ¿qué pasaría si te dijeran que ese ser consciente podría ser el mismo ser humano? Esta noche en Mentiras Verdaderas nos introduciremos en la teoría del origen de nuestro universo. ¿Es nuestra vida una simulación? ¿Somos los seres humanos los grandes controladores del universo? ¿Cuáles son los límites de la ciencia? Todo esto en un nuevo capítulo de Cazador de Mitos junto a Freddy Alexis. Hacemos un especial Matrix hoy en Mentiras Verdaderas. Estamos con Morpheus, Alexis y junto a Neo, Sanfrani. Sanfrani, claro, derivado de Zafrada, lo recordamos también. Freddy Alexis, todo lo que nos rodea en rigor, por ejemplo acá, es falso. Es decir, todo esto es una construcción inventada por el ser humano. Nada de esto es producto de la naturaleza. O sea, ya en simple, el universo artificial creado por el hombre en las ciudades, fuera de lo que el planeta Tierra nos provee como ecosistema y naturaleza, todo eso ya es artificial. Esta mesa, este estudio, estos LED, estas cámaras, todo esto es falso porque ha sido creada una construcción artificial del ser humano. Desde ahí ya vivimos en una Matrix. La ciudad en sí misma es una Matrix. De hecho, luz artificial, aparatos tecnológicos, electrónicos, en fin, etcétera, etcétera. Ignacio, probablemente todo lo que tú pruebas, todo lo que tú ves, todo lo que tú tocas, puede ser efectivamente una simulación. No, ¿cómo? Tus recuerdos pueden ser una simulación, los sentimientos pueden ser una simulación, incluso la cultura pudiese ser una Matrix, porque nos filtra la realidad. También nos dice lo que conocemos y lo que no conocemos, incluso lo que debiésemos hacer y lo que no debiésemos hacer. Por lo tanto, puede ser probablemente, según algunos investigadores, que lo que nosotros vivimos no es la realidad, sino que es lisa y llanamente una simulación. Pero fíjate algo, pudiésemos nosotros llegarnos a dar cuenta que estamos en una simulación. Una realidad simulada. Exactamente, pero con los elementos que poseemos, tampoco podemos llegar a la certeza de que vivimos una realidad simulada, porque los elementos para analizarla
también serían Artificiales. simulados. Por lo tanto, puede ser que nosotros el día de hoy, usted en su casa, tú, Ignacio, yo, solamente veamos la sombra de lo que es la realidad. Puede que ni siquiera logremos adivinar lo que realmente es la realidad. Puede que también se estén ejecutando al mismo tiempo diversas realidades paralelas. Y esta simulación les sirva a algún otro para prever situaciones en el cercano o distante futuro. Tal cual como corre un software o un programa dentro de un ordenador, dentro de un computador. ¿No te parece fascinante? Fascinante, inquietante y imposible olvidar las imágenes que veíamos, ¿no? La película Matrix, que marca un antes y un después frente a esta discusión. Ahora mira, lo más trascendental dentro dentro del hecho de que pudiésemos vivir en una Matrix, tiene que ver con el propósito. ¿Por qué un ser superior, entre comillas, pudiese haber generado esta Matrix? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esta Matrix? ¿Se está realizando una experimentación con nosotros? ¿Se nos está evitando algo? ¿O simplemente nosotros también somos un modelo que tiene que cumplir con algún propósito específico? Los científicos claramente están en desacuerdo con el hecho de que pueda haber una gran inteligencia detrás de la creación de esta Matrix, porque es demasiado aleatorio como para poder ser cierto. ¿Qué rol juega Internet en todo esto? Mira, una de las grandes interrogantes al respecto de esta Matrix tiene que ver con Internet y con la creación de algún tipo de software, debido a que supuestamente dentro de esta Matrix existe un gran universo, pero que se va creando a medida que el observador consciente va accionando determinadas cosas, tal cual como ocurre con los softwares de Internet. Claro. Yo no necesito que se active todo el programa al mismo tiempo, sino que de acuerdo a mi posición relativa se van activando algunos hechos que son parte de esta realidad simulada. Claro. Si yo me acerco a A, se genera un software B que contiene en sí cierta parte de esta realidad que se va ejecutando. Si yo voy hacia el otro lado, por tomarlo de alguna manera, se realiza otro tipo de software que estaría también funcionando de acuerdo a mí como observador consciente. ¿Cómo nos pudimos dar cuenta de esto? Fíjate que la mecánica cuántica, el día de hoy, se acerca a algunas de las respuestas al respecto de si vivimos en una Matrix o no, ya que los componentes más pequeños del átomo nos dan algunas pistas al respecto de la realidad, o lo que nosotros suponemos que es la realidad. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo se hablaba, a principios del siglo pasado, se hablaba que el átomo era la partícula indivisible, digamos, de todo lo que se conoce. Sin embargo, con posterioridad se descubrió que existen electrones, protones y varias más partículas. El día de hoy se habla de los quarks, que son parte también de los electrones y los protones. Ahora, se han realizado algunos experimentos que han dejado a los científicos sin explicación. ¿Cómo cuáles? Hay un experimento de mecánica cuántica que se llama el de la doble rendija. Un disparador de electrones frente a un muro y a una rendija. Solo una rendija. El electrón es una partícula que obviamente al pasar por esta rendija genera una línea, tal cual como lo vemos en pantalla. Y así es como debiese comportarse. Sin embargo, al poner dos, ¿qué es lo que esperas tú? Dos líneas, ¿cierto? Sin embargo, se genera lo que los científicos llaman un patrón de interferencia. ¿Cómo es posible esto? Ya que son solo dos rendijas y los electrones son partículas que debiesen hacer dos líneas. Está teniendo prácticamente un comportamiento de onda. Claro. Fíjate que esto cambia cuando tú pones un sensor a observar este experimento. Tú ubicas el sensor donde debiesen pasar los electrones y mientras el sensor está
observando esta operación, tú tienes que los electrones forman dos líneas. Solamente al momento de poner el sensor frente a este experimento. Entonces tú tienes comportamiento de partícula, lo que es esperable de un electrón. Paréntesis, ¿qué es el sensor? Este sensor es una especie de observador electrónico, porque está observando la salida del electrón desde la rendija Ya. y la registra, tal cual como si fuese un ojo humano observando un evento. Perfecto. Sin embargo, al momento, tal cual como tú pones ahí este sensor que identifica los electrones pasar por la rendija, tú tienes que... Se comporta como una partícula. Tienes dos líneas al otro lado de la muralla. Y aquí está representado. Sin embargo, si tú quitas este sensor, vuelve a comportarse como onda. Por lo tanto, los físicos cuánticos han dado con la idea científica, Ignacio, esto no es algo inventado, de que nosotros, como observador consciente, modificamos la realidad. Ya que el electrón, mientras no es observado, se comporta como onda. Pero si nosotros lo observamos, se comporta como partícula. ¿Qué significaría esto en la práctica, aterrizándolo a nuestra vida doméstica, el día a día, cuando despertamos en la mañana y salimos a la calle? Significaría que minuto a minuto la realidad depende del observador. En el punto en que yo me encuentre dentro de esta simulación es en cuando se van a ir ejecutando ciertos patrones que nos hacen entender que nuestro comportamiento está regido por una matrix. O sea, nuestra vida sería como un videojuego. Exactamente. Por ejemplo, hay gente que dice que para romper con esta matrix podemos leer un libro como el libro El Secreto, ¿cierto? Que dice que la ley de atracción, etcétera, etcétera, te genera cosas positivas, trae dinero, un montón de cosas. Pero los científicos refutan esta observación de que tú puedes romper esta matrix, ya que dicen que simplemente tú, al ejecutar esta acción como es la del atraer pensamientos positivos, estás obedeciendo a un efecto placebo creado por la matrix. Mira. Lo que te convierte a ti en un individuo menos peligroso. O simplemente inofensivo. Exactamente, ya que, pongámoslo a nivel así como tecnológico y en simple para la gente en su casa. Yo, como un programa de computación, me puedo dar cuenta que soy un programa de computación corriendo dentro de una computadora. Sin embargo, la computadora no puede darse cuenta que está dentro de una red de computadores. Por lo tanto, nunca podría yo escapar del efecto de la Matrix. Claro. Sería una realidad, sería algo previamente decretado. Claro. Simplemente es. Incluso hay científicos que dicen que probablemente corren de manera paralela distintas realidades y que estas distintas realidades también son distintas simulaciones que habrían tenido un mismo punto de origen. ¡Wow! Increíble. La ciencia aclara que esto es prácticamente imposible porque el universo tiene una configuración aleatoria, tiene una configuración muy compleja. Los eventos no se dan de acuerdo a un patrón determinado y que una matrix sería imposible de manejar. Por ejemplo, Ignacio, el que tú el día de hoy salgas del programa y llegues a tu casa en tu automóvil estaría predeterminado, no se puede cambiar, ya que vendría diseñado dentro del diseño macro de esta Matrix. ¿Y qué pasa si antes de llegar a la casa yo dejo el auto y me voy a tomar un chop con un amigo? Eso también, lamentablemente para ti, Ignacio, Un chop de medio y un tocomple estaría italiano. diseñado por esta Matrix. Tampoco escaparía en ese caso Tampoco, la Matrix. ya que sería otra vez un efecto placebo para hacerte sentir una falsa libertad dentro de esta Matrix. Hablando de películas, ¿te acuerdas de Truman Show? Sí. En el fondo es el monitoreo de un gran observador
frente a la vida y obra de un ser humano. Claro, idealmente... Como una suerte de gran reality. Claro, esta idea del gran observador, algunos le llaman el burlador cósmico. El gran hermano. El gran hermano, tiene bastante que ver con esto de la Matrix, ya que algunos dicen que la humanidad del futuro podría tener un grado tan elevado de avance tecnológico que decidió simular realidades desde ese punto del futuro hacia el pasado. Y hizo correr distintas alternativas paralelas para prever situaciones. Por ejemplo. Como por ejemplo, grandes catástrofes naturales, la incursión de un virus determinado, prever una guerra a nivel mundial. Todas estas realidades se supone que estarían desarrollándose al mismo tiempo, pero nosotros no podríamos tener conciencia de esta realidad paralela. No sabríamos lo que está pasando en esta otra realidad. Porque independientemente una de la otra, están programadas de tal manera que no existimos para los demás. Qué increíble. Yo tengo conciencia de mi existencia dentro de esta Matrix, pero no de las demás. Por lo tanto, Ignacio Franzani de otra realidad puede que no sea periodista, puede que sea soldado, esté viviendo otra realidad. Y de esta otra realidad, de una tercera realidad, pudiese ser simplemente un ingeniero o alguien que trabaje en otra área del conocimiento. Increíble es lo que algunos hablan desde una perspectiva más mística, la reencarnación, por ejemplo. Exactamente. Aquí lo hablamos desde otro lugar, pero Y es algo estas- similar, ¿no? Otras vidas. Exactamente. Y algunas veces hay algún tipo de falla en la Matrix que permite ciertos eventos extraños, como por ejemplo, hay gente que relata haberse visto a sí misma arriba de un bus y él caminando por la calle. O en algunas oportunidades, los déjà vu. E incluso también estos pequeños sueños que después cuando llegas al lugar dices, yo estuve aquí, conozco este lugar, de aquí para allá hay tal cosa. Hasta eso habría estado diseñado por la Matrix, pero pequeños errores en su diseño te harían acceder a estos eventos. Hablando de la Matrix y de cómo es posible que quizás vivamos en realidades simuladas que corren a la par de otras realidades simuladas donde no podemos cruzarnos con ellas. ¿Sabes, Ignacio? Mucha gente puede pensar que esta idea de la Matrix es algo relativamente nuevo, pero no. Esto fue planteado hace muchos siglos atrás por Platón. ¿Por Platón? Platón hablaba del mito de la caverna. Él decía que la realidad se puede ver de esta manera. Esclavos que desde su nacimiento estaban dentro de una caverna y detrás de ellos había una fogata. Ya. Y obviamente ellos solamente miraban hacia una muralla donde pasaban otras personas con objetos en sus cabezas trasladándolos y ellos veían sombras en la pared. Veían la sombra de un caballo, la sombra de un jarrón y para ellos lo que estaban observando, estas sombras, era la realidad. Claro. Al escapar de esta realidad uno de ellos se encuentra con que al salir hay una luz. Y al momento de llegar al umbral surge esta duda. ¿Acepto esta nueva realidad o vuelvo a lo que yo consideraba mi realidad? Ya que evidentemente imagínate, un hombre que nace en cautiverio y que su única realidad son estas sombras que pasan frente a él, porque él ni siquiera sabe que hay una fogata detrás. Apenas percibe esto, al encontrarse en el umbral, él comienza a ver la luz. Y al llegar afuera, cuando llega al conocimiento, es cuando logra llegar al sol, que sería la representación del bien. Mira, esta es como la historia de el preso que cuando después de años de condena le dan la libertad, se siente tan abrumado con la posibilidad de salir porque ya tiene todo un mundo creado al interior de esa cárcel que decide cometer un delito al interior del penal para evitar salir al exterior. Mira, y esto está súper bien reflejado en la película de Matrix. ¿Por qué? Porque el antagonista de Neo, ¿qué es lo que hace? Intenta asesinar a todos
los que están mostrando la realidad tal cual es, ya que quiere impedir que Neo, que es la persona que quiere salir a la luz, lo logre, porque él no quiere dejar de vivir esa realidad simulada. Claro. Él lo que quiere es que en la Matrix él tenga dinero, sea millonario y borre todo recuerdo de este mundo en donde están luchando ellos contra unos seres extraterrestres que controlan el planeta. Oye, pero qué notable que lo que para nuestra generación arranca en la película Matrix es una discusión desde Platón, desde hace siglos, que la mirada de realidades paralelas, ¿no? De construcciones artificiales de realidades forma parte de la conversación filosófica. Por supuesto, imagínate, de la imaginación llegamos a la creencia, al mundo sensible, al mundo inteligible, donde finalmente el hombre al salir al sol llega al conocimiento racional. Ahora, cuando tú llegas a este conocimiento, ¿no te puede abrumar de tal manera que quieras volver a la Matrix? ¿No puede ser posible acaso que este hombre, estando en total conocimiento de la realidad tal cual como es, sienta miedo y quiera volver a esta realidad en la que se le presentan solo sombras? ¿Qué crees tú, Ignacio? Oh, qué difícil tener respuesta. Porque probablemente lo que tú vives el día de hoy son las sombras de la realidad y estás tan acostumbrado a ello que no lo vas a querer abandonar. Claro. Pero también está este interés muy humano de llegar al conocimiento. Y de llegar a la verdad finalmente. Finalmente a la verdad. Ahora, ¿cuál es la intención que hay detrás de esto? ¿Cuál es el propósito de esta Matrix, como veníamos preguntando? ¿O quién está detrás de todo esto? Se habla que posiblemente puede ser la misma humanidad en el futuro la que esté detrás de esta Matrix, pero también se habla de algún otro. A ver, pero esa está buena. Nuestra versión humana del futuro construye una realidad que hoy estamos viviendo nosotros. Exactamente. Y que es ficticia, es artificial. Claro, mira, y fíjate que también hace un paralelismo con algo. La realidad puede ser análoga o puede ser digital. Si es digital es inventada. Fíjate, si tú tienes un velocímetro de reloj, entre los 60 kilómetros por hora y los 100 kilómetros por hora, la aguja va pasando por todos los números. Y la distancia que hay entre los 60 y los 70 kilómetros por hora es infinita, porque son números, son infinitos. Sin embargo, la realidad digital contiene una cantidad específica de elementos. Por ejemplo, una cámara fotográfica. La cantidad de fotocitos está determinada por la resolución a la que tú quieres captar la realidad. Y aquí es donde hacemos el paralelo. Los átomos también no son pequeños compartimentos, pequeñas partes de una realidad que se nos presenta determinada. Dentro del átomo hay una cantidad exacta de electrones, protones y otras cosas. Y dentro de ellos hay quark. Y los quarks también se determinan por el átomo del que son parte. Entonces, suena a que esta realidad está diseñada digitalmente, porque tiene cantidad de partes específicas. No es infinita como la realidad análoga. Todo esto puede sonar muy raro, pero posiblemente el porqué de nuestra realidad se pueda encontrar cuando lleguemos a través de la mecánica cuántica a solucionar estas mismas preguntas. Porque muchas veces lo que nos sucede día a día pareciese estar predeterminado por algún tipo de inteligencia superior. De hecho, algunos científicos dicen que tú nunca podrás escapar de esta Matrix, porque todo lo que tú realizas está predeterminado. Y cualquier, digamos, intento de libertad o cualquier sensación de libertad también está determinada como un efecto placebo de esta misma Matrix o realidad simulada. Freddy Alexis, temas muy interesantes, controvertidos, como siempre, todos los jueves nuestro cazador de mitos. Y antes de despedir el capítulo de hoy, quiero contarles que el próximo lunes 15 a las 21 horas, todo lo que la rompe el internet, los virales, redes sociales, forman parte de El Show de la Red. Imperdible, yo lo presentaba ayer como
el video loco del 2018. Muy bien. Para pasarlo bien, divertirse, compartir lo que está pasando en las redes sociales. A las 21 horas, el próximo lunes 15, es el show de la red imperdible. Freddy, empezamos a despedir nuestro capítulo de hoy. Agradecemos tu sintonía, tus comentarios en las redes. Y mira, los créditos del programa hoy Muy bien. corren con los créditos de Matrix. Vámonos a nuestra simulación de casa. Nos despedimos, queridos amigos. Viene Así Somos, completamente en vivo y en directo. Y mañana a las 10, más mentiras verdaderas. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Morpheus. Morpheus. Neo, nos vemos. Hasta la próxima. Cazador de mitos.